en la 103.3 FM. 6 de la tarde con 38, estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13 y tenemos en el estudio ya a nuestro invitado, lo estamos ubicando bien para que se coloque bien el micrófono, bien cerquita. Le damos la bienvenida a Pedro Anguita, abogado y doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica, muy buenas tardes, Paula. Más cerquita del micrófono. Te queremos escuchar súper bien. Bueno, aquí yo creo que estoy mejor. Ahí sí te nos escucha perfecto. Siempre Perfecto. Acuérdate en Ya. esa parte, ya. Pedro, te invitamos porque, eres bastante conocido en distintas posturas, sobre todo que tienen que ver con derecho de información. Pero queremos analizar el caso Vivanco en particular de un punto de vista diferente. Vamos a partir no tanto por el tema del derecho a la información, pero sí por el procedimiento al cual está siendo sometida Ángela Vivanco en la Corte Suprema, porque, por ejemplo, no sé si Paula te tiene que haber pasado lo mismo, yo empecé a averiguar y la verdad es que no está muy regulado cuáles son los pasos, los procesos, quiénes votan, quiénes deciden, cuáles son las instancias de apelación. Realmente No está tan claro, No ¿no? está Sí. claro. Bueno, efectivamente, como tú dices, cuando la Corte Suprema el día lunes decide abrir el cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, invoca el artículo 80 de la Constitución Política y el autoacordado del año 2020, el artículo 41. Pero el procedimiento de la apertura de un cuaderno de remoción, la verdad es que si uno ve el artículo 41 que está citado en la resolución de la Corte Suprema, uno se da cuenta de que es un solo artículo, bastante breve, y que al final los artículos anteriores remiten al procedimiento disciplinario. Entonces, a mí me parece curioso abrir un cuaderno de remoción y no, digamos, un proceso disciplinario. Yo creo que uno de los argumentos que ha dado la defensa de la ministra Vivanco en los últimos días es que encuentra que obviamente está en la desprotección. Se supone que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas en nuestro país a hablar del debido proceso. Se supone que, aunque sea un procedimiento disciplinario, aunque sea parte de la potestad disciplinaria de los tribunales superiores de justicia, en este caso de la Corte Suprema, tiene que existir los principios mínimos de justicia. Entonces, el hecho de que le hayan notificado y le hayan dicho, mira, estos son los 6 casos de público conocimiento, no le agregaron nada más, ya se había abierto una suerte de proceso por la Comisión de Ética. ¿Te acuerdas, Sí, que cuando empezó, pero ni más siquiera... bien era por su pareja, Claro. por lo que su pareja, Gonzalo Migueles, había hecho en relación al nombramiento del fiscal nacional. Exactamente, pero aparecía ahí una de las primeras declaraciones que hizo, bueno, que tengo que ver yo, digamos, con lo que diga mi pareja, y eso fue como en el mes de junio, más o menos. Uh-huh. Y bueno, y obviamente se supo esta filtración de las conversaciones con Hermosilla el día domingo, y al día siguiente la Corte Suprema se reúne en forma extraordinaria y abre este cuaderno de remoción. Pero la verdad es que yo creo que en el fondo, antes de abrir un cuaderno de remoción, debería haber habido un procedimiento sancionatorio. Es decir, cómo se le va a aplicar la máxima pena que puede tener desde el punto de vista de la responsabilidad disciplinaria a Ángela Vivanco sin antes haber sido sancionada. Entonces, yo creo que si uno lee el autoacordado, yo creo que de eso se sigue que antes de destituir a una persona y abrirle un cuaderno de remoción, es necesario que se le haya aplicado una sanción. Porque se le va a destituir sí o sí, dices tú. Yo creo que es lo más probable. ¿No es que haya una posibilidad de que ella se defienda y se salve? Yo creo que, bueno, la van a escuchar 20 días. De hecho, por ejemplo, en el derecho siempre hay ciertas garantías, derechos, plazos, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, el plazo de los 20 días no existe en el autoacordado. No. El plazo son 5 días. Son 5 días. Y yo creo que al final la Corte Suprema dijo, bueno, como son 6 cargos que ella se tiene que defender, bueno, vamos a aumentar el plazo, digamos, a 15 días. Y después, bueno, la defensa pide... Más. Claro, más. Pero no le... Claro, eran días hábiles, días inhábiles. Eran Claro, le como dieron 20 días corridos Claro. y la defensa pidió 20 hábiles y le dijeron que no. Claro, y curiosamente en el autoacordado dice que los días son días de hábiles. Entonces también, lo otro también, el que se siente protegido, es que también pidió copia de lo que consta en el expediente que está en la Comisión de Ética. no Y se también lo dieron. le dijeron que no. Se supone que cuando los tribunales de justicia resuelven cualquier tipo de solicitud, usualmente deben fundar esa resolución, particularmente esta, digamos, que al final es un procedimiento de destitución, de un cuaderno de apertura, y por lo tanto aparece obviamente desprotegida frente, digamos, Claro, a esta... no hay argumento, porque decían no al lugar nomás. No al lugar,
y Chao. no al lugar, es decir, son 3 palabras, pero Sí. ni siquiera un fundamento, no, porque en el autoacordado, en el fondo, la idea en general del fundamento de las resoluciones son parte del debido proceso, cosa de que uno pueda impugnar y cosa que uno pueda saber cuáles son, digamos, lo que subyace detrás de una decisión tan importante como esta, que al final queda un poco desprotegida. ¿Y qué está pasando, Pedro, entonces? ¿Hay una especie de discriminación? Porque cuando uno ve la historia de cuadernos de remoción, no hay mucho en la historia de la Corte Suprema. Conocemos el caso de Correa Bulo, que se supone que ahí también había mucho antecedente de las infracciones que habría cometido y el tráfico de influencias que habría concretado. Y hoy, claro, la ministra de Banco tiene por una parte la lista de conversación con Luis Hermosilla, pero también estas gestiones que habría hecho por una empresa en contra de Codelco. ¿Es eso lo que tú crees que está presionando a que se le abra un cuaderno de remoción? O que eso me parece más delicado, que es tanta la presión pública que la Corte también se siente presionada a propósito también de todo el cuestionamiento que hay hacia otros supremos también. Sí, bueno, yo creo que hay de todo un poco eso, ¿ah? Y yo creo que, bueno, hoy, sin lugar a dudas, la evidencia, lo que conocimos de los chats de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, bueno, dan cuenta de cuestiones que son impresentables. Es decir, como que se supone que hay la función judicial, una de sus exigencias, uno de sus principios a los cuales está sometido es la independencia. Y la verdad es que aquí aparece, en el fondo, Una bueno, total concomitancia. Sí. Ceñida, con claro. muchas cosas, hablando con partes interesadas, haciendo favores, recíprocos. Y la verdad es que eso es impresentable y, bueno, son graves. También está el asunto de... Es decir, acá, acuérdense ustedes que de los 6 cargos, de los 6 hechos de público conocimiento que da a conocer la Corte Suprema cuando abre el cuaderno de remoción, no todos son vinculados a las conversaciones con Luis Hermosilla. No. ¿Ya? Habían otros, digamos, Son dos. Uno es su influencia en nombramientos de fiscal nacionales, conservadores y notarios. Eso El era- otro es el caso la arista muñeca bielorrusa, que es los fallos que hizo en relación a Codelco y esta empresa. Y el resto sí son todo Sí. Hermosilla. Sí, y bueno, y ahí es como que, bueno, la verdad es que es defenderse en 20 días, porque no solamente, lo único que puede decir, digamos, la defensa en este caso, es un informe que diga, mira, respecto a este caso pasa tal cosa, pero se supone que todos los procesos, y particularmente un proceso de apertura, de remoción de una persona, requiere pruebas. Es decir, lo que debería tener posibilidad la defensa de la Ángela Vivanco es citar a otros ministros. Acuérdense ustedes que en el caso de la muñeca bielorrusa, uno de los temas era que también muchas salas, no solamente estuvo ella, digamos, la rapidez, todo eso, pero hubo la sala de la Corte Suprema está conformada por 5 ministros y hubo por lo menos 3 o 4 decisiones que fueron unánimes prácticamente. Creo que hay un voto, hay un solo fallo, que hay un solo voto fallo. de minoría. Mira, se hicieron posterior al recurso de protección que origina aquí el problema, se hicieron, yo te diría, 4 recursos más ante la Corte Suprema, Por lo menos. ante la tercera sala, con distintas conformaciones Sí. muy variadas, pero siempre ella presidía y siempre perdió Codelco cuando ya estaba. La única vez que ella no estuvo, porque la reemplazó otra persona, ganó Codelco, pero se anuló ese recurso que había ganado Codelco. De hecho no aparece, si tú te metes al Poder Judicial está borrado, se salta de la página, ponte tú 21 a la 23, y el siguiente, que se repone de nuevo el recurso, lo repone la empresa chileno-bielorrusa, y Codelco pierde, porque ya de nuevo ella llega a Sí, integrar bueno, la sala. eso sí que es extraño y la verdad es que, bueno, yo creo que eso es uno de los cargos que habría en el fondo necesariamente como defensa de ella decir o también la Corte Suprema haber adoptado alguna decisión con respecto a los ministros que integraron a esto, es decir, ¿por qué solamente va a ser la presidenta de la sala? La que preside, digamos, la sala es la que va a tener algún tipo de responsabilidad en esto. Ahora, Entonces yo creo que... Entonces ella, para Pero poder yo defenderse... Te quiero preguntar, ¿por qué esto podría parecer una defensa de Ángela Vivanco? ¿Tú tienes estas críticas porque la estás defendiendo o por qué nos podría importar a nosotros, como cualquier persona, que esto se haga bien? No, yo creo que, mira, más que yo no a ella la conozco ahí en la academia, es una persona muy conocida, cumplió 40 años haciendo clases en la Universidad Católica, yo creo que hizo asignaturas vinculadas también al derecho a la información cuando empezó,
Pero la verdad es que, bueno, los abogados estamos acá para que se respeten las formas, los procedimientos, los derechos. Es decir, nosotros tenemos derechos frente a no solamente a una acusación constitucional, como en este caso, que también es otra variante, sino también frente a la misma decisión de los colegas de ella, de la misma Corte Suprema. Y la verdad es que este tipo de asuntos se tienen que hacer bien, en forma adecuada, respetando ciertos principios. Yo creo que yo no quiero aparecer defendiendo ni a Luis Hermosilla ni a Ángela Vivanco. A mí lo que me interesa es que si se va a hacer, digamos, algún tipo de procedimiento que se haga, digamos, con observación a la Constitución y las leyes y a los autoacordados, porque de todo lo que se sigue acá, es que aquí, curiosamente, todo esto estaba mal reglamentado. Yo creo que aquí falta, obviamente hay una norma en la Constitución Política, en el artículo 80, se habló al principio, ¿se acuerdan ustedes que el presidente de la República podría haberle solicitado a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema puede de oficio, digamos, pedir hacer, digamos, exigible, digamos, esta decisión en los casos que estime, digamos, que los miembros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de cualquier tribunal del país no han adoptado lo que se denomina la conducta adecuada. Y eso yo creo que es una cuestión que nos tiene que preocupar a todos, porque obviamente estamos hablando del máximo tribunal de justicia del país, y el máximo tribunal de justicia del país yo creo que tiene especiales exigencias a que sus decisiones, si quiere, digamos, destituir a uno de sus miembros, lo haga, digamos, de acuerdo a ciertos principios que se estiman razonables. Claro, o sea, como que se respete la institucionalidad, básicamente. Exactamente. Y nuestro país no solamente tiene la Constitución política, sino hay las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos y hablan del debido proceso. Claro. Y nuestro país ha sido condenado hace unos años atrás porque a un juez de garantía se le sancionó y que al final recurrió, digamos, al sistema interamericano de derechos humanos y se condenó hace 2 años atrás en nuestro país, digamos, por no observar el debido proceso ni la tutela judicial efectiva, que son garantías que también no solamente están en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales. Oye, Pedro, tengo una pregunta, porque hoy el Consejo de Defensa del Estado finalmente solicitó copia de las conversaciones que están en el teléfono de Luis Hermosilla. Se supone que hace una distinción de lo que se había hablado en un comienzo, que era como que le entregaran todo. Pero ¿es legal que un interviniente, incluso el Consejo de Defensa del Estado, solicite información que hay en un teléfono privado? Porque la gran pregunta que hay ahora en el ambiente es, bueno, ¿cuán privados son nuestros teléfonos? Sí. Bueno, lo propuso, también lo comentó aquí mismo en la radio, en una entrevista con Iván Valenzuela, el presidente del Colegio de Abogados, que decía que él no tenía, o sea, que no estaba todavía establecida la validez de esas conversaciones como prueba. Sí, a mí me parece curioso. Yo creo que yo hubiera estado en la defensa de Luis Hermosilla. Yo creo que una de las primeras actuaciones que hubiera realizado es impugnar la prueba, es decir, que al final se le formalice o que se le siga la investigación a propósito de una conversación que yo creo que ellos estimaron que era ilegal. Yo creo que aquí hay 2 asuntos. Uno, tú lo mencionaste, que es el tema del teléfono celular, pero antes de eso está la legalidad de la grabación que hizo Leonarda Villalobos en la conversación que tuvo, digamos, con Luis Hermosilla. No sé, yo creo que ahí hay opiniones, hemos tenido casos a propósito de investigaciones periodísticas, el caso Calvo, el caso de doctora Cordero, y yo creo que eso no está claro. Yo creo que la Corte Suprema no tiene claro si un interveniente puede lícitamente grabar, digamos, al otro interlocutor, o si el artículo 161A, que es el que protege penalmente las conversaciones, las comunicaciones privadas, tiene que ser un tercero. Hay miradas muy distintas al sí, respecto. Hay 2. Dicen digamos. que cuando hay involucrados delitos, esa prueba generalmente, por la jurisprudencia que hay, se ha aceptado. Sí, a ver, pero no, como que no... Sí, a ver, si todo se inicia por una conversación que está grabada en un celular, dices tú, ¿solo se podría acceder a esa conversación? No, yo creo que con respecto a lo que hizo Leonarda Villalobos, me parece lícito que un interviniente grabe a otro y lo divulgue, en este caso a una persona que era la mamá de alguna de las personas que está en el caso Fat Cop. Yo creo que es lícito, ya a lo mejor es inconveniente, una cuestión inmoral, poco ética, pero a mí me parece que no hay delito ahí. ¿Ya? Y por eso yo creo que esto no debería seguir adelante. Lo que sí a mí me parece, y yo tengo algún tipo de reparo, es con respecto a la incautación del celular y a lo que se puede sacar de ahí. Acuérdense que esto empezó con la incautación del teléfono de Luis Hermosilla.
se le incautó el teléfono a Leonardo Villalobos. Después se le incautó el teléfono a el director de la PDI y salió otra causa metida ahí. Después se le incautó el teléfono a Ángela Vivanco. Ahora, antes se le había incautado a Gonzalo Migueles, al fiscal Daisen. Es decir, ya llevamos prácticamente, creo que 6 teléfonos celulares, y la verdad es que de todos ahí pueden salir 1.000.000 de cosas. Eso es lo que cuestionas tú. Yo creo que sí, yo creo que el teléfono celular no está regulado en el Código Procesal Penal, y yo creo que es el reflejo donde está sintetizado nuestra vida privada. No solamente tenemos conversaciones, plataformas de comunicación instantánea como Instagram, como Telegram, como, no sé, lo que navegamos, lo que conocemos, la fotografía. Es decir, yo creo que no hay ninguna artefacto hoy en día que sea más sintético de lo que somos realmente que nuestro teléfono celular. Claro, Entonces, porque el día de mañana, por ejemplo, si cualquiera de nosotros fuéramos acusados de un delito, nos podrían quitar el teléfono celular. Siempre. Entonces, bueno, sería bien fácil, digamos, para el Ministerio Público que no existiera ningún delito, pero la verdad es que no tendríamos vida privada, no tendríamos este derecho que está también consagrado en la Constitución Política, que es el secreto de las comunicaciones, que se llama la inviolabilidad de las comunicaciones, tanto telefónicas como de correo, postales, telégrafos. Estamos hablando de la redacción de la Constitución del 80, era hace ya bastantes años, y por lo tanto yo creo que a falta de la regulación del teléfono celular, yo creo que habría que hacer una reforma legal un poco en torno a Ahora, eso. respecto de la copia, que es lo que solicita el Consejo de Defensa del Estado, ¿eso sería apropiado, legal que se entregue? ¿O tú consideras que ese contenido que aparece en el teléfono libre hermosillo, que tiene el Ministerio Público, no se debería replicar? Ahí yo creo que, bueno, el Consejo de Defensa del Estado en esto lo que le importa son los delitos funcionarios. Esa es su pega, esa es su competencia. Si no hubiese, digamos, antes de que pasara esto, la verdad es que no habría problema, salvo en el caso del cohecho a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Es decir, lo que le preocupa al Consejo de Defensa del Estado, y esa es su competencia, es para perseguir ese tipo de delitos. A ver, el Consejo de Defensa del Estado puede pedir lo que se le da la gana, pero yo creo que ahí está el Ministerio Público, que tendrá que fundar su negativa o su afirmativa, y yo creo que esa es una decisión que podría ser recurrible a los tribunales de justicia también. Yo creo que aquí debería haber un pronunciamiento dentro de un tiempo razonable, en la cual, digamos, haya un pronunciamiento en torno a la legitimidad de que el teléfono celular pueda ser utilizado en su vaciado completo para iniciar distintas investigaciones. Yo creo que es un tema importante. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Anguita, abogado, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, por conversar de estos dos aspectos. Uno, la falta de regulación estamos viendo incluso porque Ángela Vivanco, acuérdate que a lo mejor no es la única. O sea, quizás vamos a vivir varios procesos con varios supremos, y no tenemos claro el procedimiento, no existe un procedimiento claro, y luego efectivamente el uso de nuestros teléfonos celulares en cualquier caso, más allá del caso Hermosilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Gracias, Pedro. Buen fin de semana. Gracias.